bien, entonces vamos a tener la meditación de la palabra del Señor hoy de agosto. El tema que hemos decidido abordar es la edad. La edad. Voy a leer Éxodo 23, 25. Dice, pero serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo apartaré de ti toda enfermedad. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te doy en el nombre del Señor Jesús por esta gran oportunidad de compartir con todos aquellos amigos, hermanos de la Iglesia Visión de Fe y que se encuentran en la ciudad de Guatemala o en el interior del país, pero también de aquellos amigos y hermanos que se encuentran en otros países, que están en vivo con nosotros en este momento o que vendrán y verán después este mensaje. Inclúyenos a todos en tu mano de bendición, de protección y sobre todo concédenos el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. En los últimos días, personalmente, en los últimos años, he tenido que enfrentar la partida de seres muy queridos, muy amados y cercanos a mí. En el 3 de enero del 2019, mi esposa Juani partió de esta tierra, nos dejó, ella falleció. Luego, un poco más adelante, también mi hermano, somos tres, el de en medio, Rolando Eric, que vivía en Tacoma, Washington, partió de una manera inesperada, una enfermedad que le dio, en términos de un año se lo llevó. Más adelante, y muy cerca de la partida de mi hermano, también un hermano muy querido, el hermano Isaías Vargas. El hermano Isaías Vargas lo conocí hace muchos años, hace más de 40 años en la iglesia Elim. Él era un servidor muy fiel en el sonido de la iglesia Elim, muy solícito. Tuve la oportunidad de predicar en su matrimonio. El doctor Otonil Ríos Paredes celebró la ceremonia nupcial y yo prediqué. Pasando el tiempo, él y su familia, juntamente con Teresita, su esposa, procrearon 3 hijos. Lilian, la mayor, Humberto y Gaby, la menor. Pero los vaivenes de la vida, las búsquedas de una vida mejor, los llevaron a los Estados Unidos en la década de los 90, creo yo. Él, a estas alturas, cuando partió, servía juntamente con nosotros en Visión de Fe y era muy cercano. Venía a la casa, algunas tareas las hacíamos aquí, otras en la iglesia. Y las partidas son dolorosas. Pero se fue, pero como que no se hubiera ido, porque tanto él como su familia volvían de cuando en cuando, y cuando volvían estábamos en el mismo sentir. Acontecimientos como celebraciones familiares muy importantes las venían a hacer aquí a la iglesia, y era un acontecimiento de alegría cuando ellos venían. Pero partió, murió con 1 o 2 semanas de diferencia de mi hermano. Y así hermanas de la iglesia, Anita Urbina también, Mercy, que era una colaboradora muy cercana de Juani, murió. Y el COVID trajo también muertes muy sensibles, como Ricardo José Mayén, que laboró con nosotros en la iglesia y
su esposa, servidora en el diaconado, Leti. Vimos el drama, el dolor de Leti, la muerte de un hijo es demasiado impactante y así continuamos y tal vez me quedo corto en recordar todas las partidas que ha habido, pero algunas fueron como muy impresionantes. En los últimos tiempos, en menos de 2 meses, mi cuñado Efraín Avelar, hermano de Juani, de una manera sorpresiva, falleció. Él tuvo algunos achaques en un año, hace un año, y antes de llegar al otro año, él falleció. Y se encontraba en España cuando la gravedad se dio y apenas le dio tiempo de llegar a Quetzaltenango. Eso ocurrió el 6 de junio. El 6 de junio fuimos a su funeral, pero pasé visitando a mi tía, la hermana de mi mamá, tía Sara. Ella muy longeva, las hermanas de mi mamá muy longevas. Hay 3 hermanas más que le sobreviven a la tía Sara y a mi mamá. Tía Sara nació el 2 de diciembre de 1922 y ahora en esta fecha de, de agosto, el viernes recién pasado, ella también falleció. Entre el fallecimiento de mi hermano amado Efraín Avelar, el 6 de junio, y el fallecimiento de tía Sara, también falleció un amigo muy querido, ex compañero del internado del colegio, muy solidario con las actividades de exalumnos del Colegio La Patria de Quetzaltenango, eh, nuestro amigo Chofo Espinosa Smith, un científico, un doctor, ingeniero químico. El asunto es que muchos de ellos que se han ido son casi de mi misma edad. Eso me ha llevado a tener algunas meditaciones y por eso quiero compartir con usted sobre la edad. Esa es la razón de la edad. Dice aquí el versículo que leímos: serviréis al Señor, vuestro Dios. El servicio a Dios, podemos preguntarnos en qué consiste, pero el servicio a Dios muchas veces no es solamente servirle a personas, predicándoles de Dios o dirigiendo algunas actividades que los lleve a acercarse a Dios o que les ayude a mitigar sus penas en un ministerio de ayuda social. El servicio a Dios, o en la iglesia, en alguno de los ministerios de la iglesia, el servicio a Dios muchas veces es un servicio personal que tiene que ver con el beneficio de uno mismo. Por ejemplo, la oración, la lectura de su palabra, el estudio de su palabra, ese, aunque nos deja un beneficio personal, es un servicio a Dios, es parte de nuestro servicio a Dios. Así que este versículo 25 del capítulo 23 forma parte de una sección del Humash, así se dice en hebreo, Pentateuco o la Torah. Entre paréntesis, quiero recordar, hacer memoria que la Torah, desde los tiempos quizá de Esdras, desde los tiempos muy antiguos, se hicieron 54 porciones de ella, desde Génesis hasta Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio, con la intención de leer una porción por semana. Y esa porción se llama Parashá. Porción podemos entender como igual a Parashá.
Porciones plural sería parashot. Entonces, en el año solar tiene 52 semanas, pero los sabios de Israel, de los tiempos de Esdras, decidieron hacer 54 porciones. Así que diríamos que algunas semanas pues tienen más de una porción y algunas porciones son más pequeñas, se pueden juntar. Y con las festividades que el Señor dispuso en la Biblia, también se puede omitir una porción y entonces se van haciendo arreglos a lo largo del año. La porción que estoy leyendo de Éxodo 23-25 o el versículo forma parte de una porción que se llama Mishpatim. Mishpatim va de Éxodo capítulo 21 a Éxodo capítulo 24, es decir, son 4 capítulos. Y Mishpatim significa procedimientos. Esta sección se llama, podríamos decir que se le ha dado muchas traducciones, pero más que todo hemos entendido que Mishpatim, más que leyes, se traduce como leyes, se traduce como algunos otros sinónimos a leyes, pero en realidad son procedimientos de convivencia, procedimientos de vida. En esta sección de Éxodo 21 al 24 hay 53, le podemos llamar procedimientos, leyes o mandamientos. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, como parte de esos procedimientos que dice, serviréis al Señor, vuestro Dios, y luego nos da una premiación, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y sabemos nosotros que esto tiene que ver con la salud y con la edad. El pan para la energía, el sustento, y las aguas son la vida. Se dice, según descubrimientos modernos, que si no nos hidratamos suficiente, ocasionamos graves trastornos en el cuerpo. La falta de hidratación lleva a enfermedades muy feas, a gordura, a grasa innecesaria, y se le resta ese funcionamiento a los órganos vitales. Y el pan, obviamente, pues de ahí viene la energía. Claro, entre el pan de Éxodo 23-25 y el pan de hoy ha habido muchos saltos tecnológicos, y algunos de ellos no han sido para bien, pues se le han agregado algunos ingredientes desde la misma fecundación de la semilla, tratando de mejorarse la semilla, haciéndola más rentable, más productiva. Siempre el incentivo de ganar más dinero a veces es contraproducente, y entonces ese pan ya no es nuestro alimento principal, porque algunos podemos no tolerar el pan o el gluten del pan. Eso no sucedía hace 2000, 3000 años cuando se dio esta ley, pero ese es el sustento. Ahora, si nosotros servimos a Dios, si nosotros le hacemos esa búsqueda reflexiva que es la oración, y si nosotros lo hacemos con claridad, entonces Él adoptará, que eso quiere decir bendecirá tu pan y tus aguas. Es decir, será como que Él nos dará, nos guiará a nuestro alimento,
a ver qué comemos, nos abrirá el entendimiento para saber cómo vivir nuestra vida. Dice Éxodo 15, 26, una expresión que podríamos decir como la constitución de una vida sana. Y dice, y dijo, y se refiere al Señor, a Dios, Él dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante Él, y la voz del Señor nuestro Dios puede ser saber comer el pan, saber comer, beber las aguas, saber aprovechar la voz también, saber aprovechar la luz del sol, saber aprovechar los elementos que nos ha dejado como la tierra. Ya no caminamos descalzos porque nuestra sociedad se mueve sobre el hule, sobre materiales que nos aíslan de la tierra, pues hacer un espacio y posar nuestros pies disciplinadamente unos minutos al día, unos 15 minutos al día, tomar el sol unos 15 minutos al día, mirar el sol en la mañana, y todo eso va a darnos salud, va a hacer que lo que aquí está diciendo que Él adoptará nuestro pan y nuestras aguas, porque al final dice aquí en Éxodo 23, 25, y yo apartaré de ti, yo quitaré, apartaré de ti toda enfermedad, malajá. Y allá en Éxodo 15, 26 sigue diciendo que si hacemos lo recto, es decir, si tomamos en cuenta todo lo que he dicho del sol, hidratarnos, y si además prestamos oído atento a sus mandamientos, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el perdón, saber manejar el amor al prójimo, y luego dice, si guardamos sus promesas, hay promesas en la Escritura de sanidad, el Salmo 113 es extraordinario, Isaías 53, Primera de Pedro 2:24, nos dan promesas de sanidad, pero si nosotros de manera desequilibrada tomamos el Salmo 103, primeros versículos, Isaías 53 y Primera de Pedro 2:24, donde dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, y lo repetimos y lo repetimos y lo oramos, pero no tomamos el sol, pero no comemos adecuadamente, pero no nos hidratamos, pero no amamos al prójimo, entonces como que está desequilibrado. Entonces, todo esto significa un equilibrio entre oír la voz de Dios y también tomar las promesas. Y dice Éxodo 15, 26, yo no pondré, yo quitaré de ti toda enfermedad de las que puse a los Misrim cuando saqué a mi pueblo de Misraim, porque yo soy el Señor, el que te sana. Entonces lo mismo que está diciendo aquí, yo apartaré de ti toda enfermedad. No solamente es orar para pedir, incluye, como decíamos la semana pasada, buscar un médico, porque aquí en estos 53 procedimientos se autoriza buscar la voz de Dios en alguien que sepa más que nosotros. Si no somos médicos, alguien nos puede ayudar. Y no solo médicos de medicina, de una clase de medicina, a veces necesitamos terapeutas que nos ayuden a destrabarnos de algunas incidencias que nos marcaron nuestra niñez y que todavía seguimos siendo niños malcriados, niños insanos, porque no hemos dado importancia al tratamiento de una terapia también para nuestras emociones. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. La edad tiene que ver con eso. Serviréis al Señor tu Dios y Él te bendecirá, adoptará tus pan y tus aguas, te harán bien, y yo apartaré de ti toda enfermedad. Es una promesa muy hermosa, pero sigamos viendo. Y dice, en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril.
casi está diciendo, no abortarán ni habrá esterilidad. Eso es lo que está diciendo, porque las dos palabras están muy seguidas. No es estéril una cosa y aborte otra cosa así. Ni abortarán ni serán estéril. Y completaré el número de tus días. Y entonces le decía al principio de la incidencia de emociones, el despertamiento de emociones ante la muerte de amigos, de hermanos, de familiares, de parientes, de hermanos de la iglesia, de hermanas de la iglesia. Y entonces aquí en este versículo yo encontré una consolación muy grande cuando Juani murió en el 2019. Ella murió el 3 de enero. Y yo excuso decir que he seguido esa lectura de las porciones, de las 53 porciones a lo largo del año. Después de que ella murió, pues ese mes fue de duelo, pero yo soy pastor y soy predicador y continué mi labor de predicación y de enseñanza, pero estaba inseguro sobre hablar de sanidad, porque yo me decía, yo no tengo autoridad para hablar de sanidad si yo oré por Juan y no se sanó. Ella murió. Y entonces había como una división en mi intelecto. ¿Cómo puedo hablar de sanidad si ella murió? Había una especie de desfase que no sabía manejar. Pero seguí leyendo mis porciones semanales y ya al mes de que ella murió, el 3 de febrero, me tocaba esta porción de Mishpatim, de procedimientos, y me tocaba leer el versículo 26 y lo leí en hebreo. Me gusta hacer una lectura en hebreo. Claro, mi auxilio de diccionarios y voy muy lento porque no es mi lengua nativa, entonces me cuesta, aunque he estudiado bastante el idioma bíblico, pero es tan profundo, tan grande. Bueno, Dios lo escogió para dejar su revelación, que con respeto lo trato, no como que ya lo sé, sino cada vez que lo trato de leer, de entender, aprenderé algo de la riqueza insondable que hay en la Escritura. Entonces dice, no habrá mujer que aborte ni que sea estéril y completaré. La palabra completaré es amalé, es esta que he señalado en rojo. Y amalé, quiero explicarlo. Amalé se escribe así, la palabra completar, el verbo completar, malá, malá. Esto sería una acción en la tercera persona singular masculino. Él completó, querría decir. Pero si le cambio la vocalización, que son estos signos que están abajo, y le pongo otra vocalización, esta palabra la convierto en infinitivo. Malé. Entonces malé significa completar, no está conjugado. El valor numérico de esta palabra, porque el hebreo tiene, y algunos idiomas semíticos también, tienen la característica, la dicha de que sus letras son, además de símbolos de dicción, como el sonido MLA, malé,
o MLE, Malé, o que tienen una figura, esta es la que suena como M, esta como L y esta como E, también tienen un significado. Y tienen un valor numérico. Entonces, el valor numérico de esta palabra es así. Esta letra Mem, su valor numérico es 40. La letra Lamed vale 30. Y la última letra, de derecha a izquierda, que así es como se escribe y se lee el hebreo, vale 1. Entonces el valor numérico de Malé es 30 más 40, 70, más 1, 71. La riqueza de lo que le quiero compartir es que ese año 3 de febrero del 2019, yo leí un comentarista llamado Ibn Ezra, un sabio español que vivió hace unos 800 años aproximadamente, y es un comentarista del Humash, de la Torah. Y cuando él comentó los salmos y muchas otras escrituras, pero cuando él comentó este versículo, dijo lo siguiente: el Salmo 90, el Salmo 90 nos promete a nosotros una edad de 70 años. Y en los más robustos, dice, en los más robustos son 80 años. Y claro, el Salmo 90 explica que conforme la edad pasa, los achaques vienen, las incomodidades de la vida, bueno, el deterioro del cuerpo y de algunas otras facultades se aumentan. Pero él dijo, Dios nos prometió 70 años y agregó, pero el año que uno nace se puede tomar como un agregado y el año que uno muere como un agregado. Así que, dijo él, dijo Ezra, que Dios realmente nos ha prometido 72 años. Ah, bueno, y los que viven 73 y 74 y 90, por ejemplo, la tía mía, tía Sara, que falleció faltándole 4 meses para los 100 años, ella falleció ahora en este mes de agosto y cumpliría los 100 años el 2 de diciembre. ¿Y qué con ella? Bueno, eso es como excepcional. Los que viven más de los 72 años es porque Dios les tiene una misión, ya sea que ellos vayan a cumplir o ya sea que sus hijos u otras personas tengan que cumplir con ellos. Pero lo normal, diríamos, es que no se debe morir antes de los 72 años. Solo hay una razón para morir antes de los 72 años y es la razón que dice el profeta Isaías: perece el justo y no hay quien entienda que del mal es apartado. Algunas personas mueren antes de los 72 años por esa razón, porque Dios conoce el futuro y sabe por qué, y entonces lo aparta del mal. Quizá no serían capaces de resistir algunas cosas que les sobrevendrían personalmente a sus vidas, y por eso fallecen antes. La otra razón por la que se puede fallecer antes de los 72 años es por pecados, especialmente por pecados sexuales. Así que llegar a los 72 años es, lo logré, como que cumplí mi cuota. Les recuerdo que yo estaba en el dilema de que Juani había muerto y no había sanado a pesar de que yo había orado bastante por ella. Entonces, este comentarista, cuando dijo esto, agregó lo siguiente:
Él dijo, bueno, dijo él, en Éxodo 23-26 está escrito no Malé, sino Amalé. Y vemos aquí una letra adicional. No vemos tres letras que señalé en el pizarrón, sino hay una letra adicional. Y vamos a ver qué significa esa letra adicional. La letra adicional es una Aleph. A, Ma, Le. Amalé. No Malé, sino Amalé. Porque esta letra adicional, esta letra Aleph, es la conjugación en la primera persona para el futuro. Para poner en futuro este verbo que está en infinitivo o puede estar en otro tiempo verbal. Si yo lo quiero cambiar, le tengo que agregar una letra y es la letra Aleph cuando es la primera persona. Y como es Dios el que está hablando, se le agrega la letra Aleph. Amalé. Y entonces, cuando yo le agrego la letra Aleph, ocurre lo siguiente, que la letra Aleph vale 1 también. Y entonces tengo que sumarle al 71 los 72, o el 1, y me da 72. Los 72 que sería el año, los prometidos por Dios, por el Salmo 90, 70 años, más el año que uno nace, más el año que uno muere, entonces tenemos 72. Y yo hice las cuentas. Y en las cuentas que hice me salió lo siguiente. Juani nació en 1944, así que en el 2014 ella cumplió 70 años. En el 2016 nosotros cumplimos 50 años de casados y ella cumplió 72 años en el 2016. Vivió todo el 2017 y todo el 2018 porque murió el 3 de enero del 2019. Eso quiere decir que del 14 al 19 pasaron 4 años, o sea, 2 años más de los 72. Ella vivió 74 años. Cuando yo vi eso en mi cabeza, después de estar estudiando la escritura, sentí como un boom, un golpe, un cachetazo, diríamos, de de Dios, de la escritura. ¿Qué me estás reclamando? ¿Por qué estás pensando que no la sané? Yo no la iba a sanar. Vivió, no los 72 años, te la dejé 2 años más. Eso me trajo a la consolación, me trajo quizá la mejor explicación que yo hubiera podido tener y querer al respecto. Entonces, en tu tierra, dice, no habrá mujer estéril ni que aborte, porque completaré el número de tus días. Y aquí solo quiero, para ir finalizando, leer el Salmo 90, donde está esa promesa maravillosa. En el Salmo 90 dice, los días de nuestra edad, el tema de hoy es la edad, son 70 años. Y ya vimos 70 más el año que uno nace y el año que uno muere puede ser 72 años. Si en los más robustos son 80, algunos van a vivir más de 70, de 72, y seguramente hay algo que hay que hacer con ellos o hay algo que ellos tienen que hacer. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan. A esa edad se pueden tener muchas vivencias de conformidad, de sabiduría,
de convicción de que uno está haciendo un beneficio a los suyos, a los cercanos, y tratar de hacerles bien y no hacerles mal, aunque sea molestia. Y dice algo muy interesante para finalizar. Dice, porque pronto pasan y volamos. Y yo les puedo decir a ustedes, mis queridos amigos, pues yo tengo 77 años. He sobrevivido de Juani 3 años más. Así que nací en 1945, cuando la guerra mundial estaba terminando en Europa. Nací el 15 de mayo, eso quiere decir que la guerra en el Pacífico no había terminado todavía. Recuerdo muchas vivencias, por ejemplo, hice la cuenta que mi nieta Natalia y mi nieto Efraín, Melvin Efraín, se graduaron el año pasado, en el 2021. Ellos se graduaron 57 años después de que yo me gradué de perito contador, con una diferencia de 57 años. Imagínese usted, ellos están comenzando una carrera universitaria, culminando los estudios de secundaria para iniciar la vida universitaria con una diferencia de 57 años. ¿Y qué pasó conmigo en esos 57 años? Bueno, trabajé, tuve 4 hijos, me casé, tuve 4 hijos, trabajé en el Colegio de la Patria de Shela, de ahí me vine para el Colegio de la Patria de Guate, luego pasé al crédito hipotecario y incursioné en 2 departamentos, hubo oposiciones, exámenes de oposición y logré superarme, entré por oposición a la superintendencia de bancos y luego a servir en el ministerio cristiano. Y de eso, dejé la superintendencia de bancos hace 42 años. Todo es un sueño, todo pasó. No puedo estar viviendo de glorias pasadas. Qué aburrido es a la gente que me rodea, que escuchen mis historias y que las repita y que tal vez no las cuento igual. Pero para mí son importantes y solo me llevan un mensaje. Eso pasó. Bueno, si yo pudiera volver a vivir, es imposible volver a vivir. Entonces, aunque sea hoy, quiero vivir el día a día, quiero aprovechar el tiempo. Ya no puedo hacer las, las caminatas que hacía hace mucho tiempo, ya no tengo las energías, ya no tengo el ímpetu para ir y escalar montañas y hacer viajes y hacer esto y lo otro. Pero quiero vivir. Salgo a caminar todos los días, camino 6 días a la semana, a paso vivo unos 3,5 kilómetros. Eso me ha hecho sentir bien, claro. Le agradezco a Dios y hablo con Él cada vez que salgo a caminar. No llevo radio, voy a la calle, porque si llevo radio, pues aprovecho mi tiempo. Eso lo haría si fuera más joven tal vez, o si llevo teléfono o escuchando un audiolibro. Sería aprovechar el tiempo, pero yo disfruto más hablar con Dios, pensar, reflexionar y sobre todo agradecerle que puedo caminar. Creo que mis articulaciones de las piernas se han mejorado mucho, que hace 15 años no caminaría tan bien como camino hoy, bendito sea Él. Y entonces eso me causa una gran alegría. Por eso le quise hablar de la edad. Trate de vivir hasta los 72 años, sírvale a Dios. Él bendecirá su pan, sus aguas, lo guiará personalmente a oír su voz y que pueda usted recibir de la naturaleza, de los que saben más que usted, el conocimiento de la voz de Dios para vivir quieta y reposadamente y ser útil, sobre todo sirviéndole a Dios. Porque es lo que dice,
Es lo que leímos, ¿verdad? Serviréis al Señor tu Dios y Él adoptará tu pan y tus aguas. O sea que el propósito principal de nuestra vida es servir al Señor. Sí se puede servir en un ministerio de ayuda, en una ONG, en un trabajo, pero el servicio principal es la oración, el estudio de la palabra. No escatime el gasto en estudiar la palabra. Aprenda los idiomas, las lenguas originales de la Biblia. Eso lo va a libertar mucho, le va a ayudar mucho. Y eso hará de usted un gran servidor de Dios y lo pondrá en la abundancia de la salud que Él quiere darle. Puede ser que Dios se lo quiera llevar sano o que no tenga que esperar a todos unos achaques, pero usted se irá tranquilo, sabiendo que ha cumplido su labor. Ese es el tema de la edad. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te ruego con todo mi corazón que estas palabras que he dicho, tú las tomes aún en la imperfección que han sido dichas y las uses para beneficiar a otros, que puedan muchos escucharlas y recibir luz para sus vidas, para sus propósitos personales en la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y lo recibo en el nombre de Jesús. Y te digo, Señor, bendito seas tú, que nos amas y nos dejaste tu palabra para tener una vida quieta y reposada, para ser adoptados por ti. Gracias por el Señor Jesús. Gracias porque tú, Dios mismo, te disminuiste, viniste en carne para pagar nuestra deuda y darnos estos beneficios tan hermosos. Y oro como nos instruiste en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo en la distancia. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y nos bendiga a todos. Hasta la vista.